Gloria a Dios, santo es el Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Como decía el pastor, que estamos vamos a empezar a estudiar porque estamos empezándolo. Segunda de Corintios. Pues estamos últimamente estamos estudiando las cartas ya y a veces que en estas cartas es bien importante, hermanos, estudiarlas porque aquí se ven muchos de las usos y costumbres que tenían los israelitas y que muchas veces han traído confusiones y por eso en esta estamos queriendo estudiar siempre y tenemos pues en este día el estudio de la carta segunda a los Corintios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Así es que voy a pedirles que abran su Biblia en la segunda de Corintios para que vayamos leyendo conforme la palabra de Dios dice y vamos a escudriñarla. A ver qué es lo que nos va a decir en esta noche el Señor. Pues sabemos que su palabra es la que nos dicta el querer y el hacer de nosotros para poder vivir en esta forma la palabra del Señor lo más bien que podamos y que tenemos que hacerla, pues estamos buscando el reino de Dios, verdad y su justicia. Gloria a Dios. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Hay veces que como la primera de Corintios es tan famosa, ¿verdad? Pero gracias a Dios nosotros la hemos estudiado y creo, hermanos, que con el estudio que estuvimos haciendo en Primera de Corintios nosotros aprendimos mucho. Y por eso pues vamos a seguir aprendiendo más cuando vienen otra vez estas cartas que muchas veces son muy sorprendentes, pero muchas veces son edificantes para nosotros, la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Todos lo tienen. Segunda de Corintios. Estamos empezando el primer capítulo, capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Ok. No necesito que se paren porque no, como en el estudio se desgajan los versículos y todo, vamos a ir estudiando poco a poco y entonces no quiero estarle haciendo que se paren, que se sienten, ¿verdad? Aunque dicen que no, eso tienen los pentecostales, ¿verdad? Que nos paramos, nos sentamos, pero eso es cuando estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero ahora yo no lo voy a poner a hacer ese ejercicio, gloria a Dios. Dice en el estudio, ¿verdad? De la carta, la segunda carta a los Corintios, se habla de que entre los hombres que estudiaron las Sagradas Escrituras se dijo de esta carta segunda a los Corintios que fue escrita un año después de la primera. O sea, que la ofrenda que al final de la primera carta a los Corintios se habla para los pobres de Jerusalén, pasó un año para que esta ofrenda llegara a ellos, dice. ¿Por qué razón? No lo explican, ¿verdad? Pero sí se pasó un tiempo, me imagino que lo que estaban recogiendo, ¿verdad? Los corintios, esa ofrenda para mandarla. Y la primera carta, pues, fue mandada a la iglesia de los Corintios, había sido un poco fuerte, pues el apóstol Pablo amonestaba a la iglesia de ciertos problemas que estaban pasando. Y Pablo los exhortó por medio de esta carta que se corrigieran, haciéndose un examen cuidadoso de sus conciencias y de las situaciones que estaban pasando, no olvidándose de ellas, le escribe esta segunda carta para confortarlos y al mismo alabarlos de que fueran obedientes a sus mandatos, porque en la anterior se desmascaraba a los falsos maestros y profetas que torcían el mandato de Dios.
Esta es la parte donde se habla que la segunda carta de Corintios está basada en estas cosas, ¿verdad? Como quien dice, empezando de la carta primera, que si todos recuerdan fueron bastante fuertes, ¿verdad? Por las situaciones que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Pablo tuvo que mandarles y hablarles en esa forma porque necesitaba, ¿verdad? Que la gente supiera que lo que él había andado predicando no era una falsa palabrería, sino que era palabra de Dios que él había ido a decirles, y formando esta iglesia se hicieron muchas cosas que no debían de hacerse. Como hoy en tiempo también, hay veces hay iglesias que pasan cosas, ¿verdad? Que el pastor de la iglesia tiene que ponerlas en su lugar para que la iglesia pues no sea vituperiada por esas cosas. Dice que en el verso primero, Pablo dice así: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En el apóstol Pablo fue comisionado directamente por Jesucristo según la voluntad de Dios para predicar a los gentiles, como lo dice en Hechos 9:15. Desde un momento van a empezar a ayudarme leyéndome a la hermana que se le ha dado el texto 9:15, si lo tiene y me lo pueda leer. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Como podemos ver, ¿verdad? Cuando Pablo, ¿verdad? Se le apareció el Señor Jesucristo y le habló. Yo creo que todos saben las palabras que se le dijo en aquel camino cuando iba a Damasco. Y como también él, ¿verdad? Le dice cuando lo van a ungir, porque él queda ciego y había que ungirlo para que sus ojos fueran abiertos y pudiera ver más claramente las cosas que Dios estaba queriendo hacer con él. Y sabemos que ahí es donde empieza su ministerio para ir a los gentiles. Porque él sabía pues de que no solamente al pueblo de Israel tenía que hablarle, porque esa es la gran noticia y la gran verdad y es lo grande de nosotros, que por esa razón nosotros ahora estamos, ¿verdad?, glorificando el nombre del Señor, porque fue Dios el que también en su momento, en su pensamiento, ya estábamos nosotros que teníamos que seguir, ¿verdad?, también las pisadas de Él. Gloria a Jesús. Y como les decía, no solo a esta iglesia Pablo fue a predicarles, porque todos sabemos que cuando se habla de los viajes misioneros de Pablo, fue a muchos lugares y plantaba las iglesias, ¿verdad? Para que en aquel momento ya fuera predicado el evangelio por todas partes y llegando a los más remotos lugares de Israel, como también llegó, ¿verdad?, a otras partes, porque eso era como quien dice, la voluntad de Dios, que nosotros los gentiles pudiéramos oír de ese llamado del Dios Todopoderoso. Dice que era costumbre en la fe de saludarse, así como lo hace Pablo, que los saluda con gracia, con paz a todos aquellos que le mandaba las cartas o les hablaba o predicaba, pues así como nosotros ahora en este tiempo, hermanos, nosotros que cuando vamos y prediquemos la palabra del Señor, a la que estamos nosotros con derecho de hacerlo, porque se nos ha sido dada esa palabra a nosotros, pues también nosotros tenemos que darla a otros, pero haciéndola con ese amor, con esa compasión para aquellos que la puedan recibir. Porque muchas veces, hermano, el corazón del hombre como humano también lo mueve el amor de Dios. Y si usted con amor de Dios, usted predica, sepa y esté seguro de que esa palabra va a ser oída. Y Pablo, a pesar de haber sido un hombre
como quien dice, fuerte, si sabemos su historia de cómo él hacía antes a los cristianos, ¿verdad? Que los buscaba para matarlos, quiere decir que era un hombre fuerte. Pero también Dios, cuando lo arresta y le dice a él que tiene que ir a predicar la palabra de él, Pablo se convierte en un hombre humilde, un hombre paciente, podríamos decir, un hombre que sabe hablar la palabra del Señor, pero con el amor de que Dios se lo ha dado. Las iglesias que existían en ese tiempo estaban basadas, como dice, en la palabra del Señor predicada por los apóstoles, pero también basadas en el amor de todos los que se reunían. Pero como les digo, a veces en las iglesias hay problemas, ¿verdad? Y no estaba exento a la iglesia de Corintios para que pasaran esas cosas. Pablo, como un seguidor de Cristo, exaltaba el nombre de Dios y la naturaleza de nuestro Dios con todos sus atributos, que era un Dios de amor, queriendo que todos supieran que a quien es a quien nosotros adoramos. Y creemos de todo momento este presente para darnos consuelo en nuestras aflicciones, ya sea por nuestra causa natural o por nuestra fe en Cristo Jesús. Muchas veces, hoy estaba diciendo el pastor que hay muchos hermanos enfermos. ¿Qué nosotros, verdad, podemos hacer? Usted y yo, orar por ellos, ¿verdad? Y pedirle a nuestro Dios que los levante y que los, ¿verdad? Que los sane, para que pueda nos reunamos y estar juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Pues eso era también lo que Pablo quería, que toda aquella iglesia de Corinto que se glorificara el nombre del Señor. No estaba esperando que hubieran problemas, lo que sea, pero para eso él, ¿verdad? Había ido a predicarles, para que la palabra del Señor diera un fruto, pero un fruto de amor. Dice que fueron en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por sí mismo Cristo, que es nuestra consolación, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estos capítulos que les he leído hasta el 8 tiene que ver mucho, ¿verdad?, con los sufrimientos que Pablo tuvo por predicar en la palabra del Señor, pero también es para hacernos ver que nosotros tenemos un Dios que nos consuela, que nos ama y que siempre está pendiente de nosotros, como los tuvo con Pablo en aquellas tribulaciones que él tuvo. Pablo fue uno de los apóstoles que más sufrió andando predicando. Él sufrió mucho cosas en su cuerpo, ¿verdad? Que fue azotado, que fue encarcelado, y muchas cosas de esas ya las sabemos, pero vamos a estarnos recordando en esta noche de todo lo que Pablo pasó, y que no estamos nosotros tampoco que en un momento podamos sufrir esas mismas penalidades que él sufrió. Y por eso estas cartas a nosotros nos ayudan, hermanos, a ser fuertes y a estar, como quien dice, agarrados de la mano del Señor, porque de él vendrá la consolación para nosotros, de él vendrá la fortaleza para nuestra vida y poder sobrepasar todo aquello que venga. Por eso que dice que Pablo fue un hombre que sufrió mucho por ser mensajero de Cristo. Sufrió quizás más que cualquier otro apóstol, y todo fue por predicar el glorioso evangelio de Cristo. Pablo sufrió por naufragio, Hechos 27:10.
diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Amén. Amén. Pueden ver que cuando él iba para Roma, ¿verdad? El barco donde él iba, ya Dios le había, sabemos que Dios ya le había avisado, ¿verdad? Por sueños que eso iba a pasar, pero que el ángel del Señor iba a estar ahí con ellos siempre. Pero no, como humano, yo creo que Pablo no dejó de preocuparse, más que todo, tal vez no preocupación por él, ¿verdad? Sino que por los que iban con él. Porque sabe que nosotros como cristianos hay veces nos podemos preocupar porque nosotros estamos enfermos, pero yo creo que cuando nosotros tenemos esa fe en el Señor Jesucristo, eso no debe de no nos preocupamos, ¿verdad? Así que nuestra preocupación tiene que ser por aquellos que no conocen al Señor, de que un día puedan morir y no morir creyendo en Jesús, ¿verdad? No me contestó ninguna, ni sí ni no. Gloria a Dios. Pero yo creo que así debe de ser, hermano. Que nosotros como cristianos, eso es, si viene la muerte, amén, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Como también Pablo sufrió por una mordedura de una víbora en el Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido a Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en las manos. Amén. Fíjese, Pablo sufrió de como de muchas cosas, nada más que estas fueron las que estamos leyendo ahora para que nuestra fe sea fortalecida. Es porque fueron más notables y fueron escritas. Pero al fin y al cabo, como dicen, tal vez no todas las cosas que él sufrió estuvieron escritas, porque él fue muchas veces sentenciado a muerte, como dice Hechos 26:21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Gloria a Dios, intentaron matarlo. Imagínese con la persecución que tuvo el pobre Pablo. Fue acusado de sedición en el Hechos 19:21. Sedición quiere decir que lo acusaron de incitar a la gente a que se levantara contra las cosas, porque estaban pues acostumbrados a otras cosas, y entonces a él lo acusaron de esa sedición, de que estaba, como quien dice, induciendo a la gente a que se rebelara contra esas costumbres que tenían. Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. En esa parte había ¿verdad?, que adoraban a esa diosa. Y cuando llega Pablo a predicar la palabra del Señor, esa gente de que tenían esos negocios, de esas estatuillas que hacían de esa mujer, el negocio se les fue abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo les estaba predicando no algo de otra cosa de que él no pudiera hacerlo, sino que era la palabra del Señor, y que sabemos que Dios no permite, ¿verdad?, que se adoren otros dioses, solamente a Él. Entonces, ese negocio a ellos se les vino abajo, y por esa parte lo acusaron de que estaba de sedición contra ellos. Amén. Como vemos, hasta el canto que dice, que preso estuvo con Silas y hasta en un cepo. Hechos 16, 23, 24. Y después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies
en el cepo. Amén. Esas cosas, hermano, que Pablo pasó no fueron fáciles, fueron algo que él tuvo que sufrir y todo lo sufrió por amor a la palabra del Señor. Como dice, a veces fue azotado, es en Hechos 16:28, que dice que fue azotado. ¿Y cómo azotaban a los presos en aquel sitio? Decía, hay una cosa que también al Señor Jesucristo se lo hicieron, dice, azotado por 40 azotes menos uno, que son 39 azotes que le dieron, ¿verdad? Y Pablo lo sufrió también. Hechos 16:22. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Amén. Fíjese, hasta le quitaban la ropa, dice, para que, ¿verdad?, los azotes fueran más en sus espaldas. En el verso 9 dice que las tribulaciones que pasó fueron en violencia, que en un momento no tenía esperanza de escapar, pero es posible que todo lo que pasó fue para que ahora nosotros podamos ver de cómo lo libró Dios y saber que, que el brazo de nuestro Dios no se ha cortado y nos alcanza para librarnos. Así también nosotros en este tiempo es lo mismo, hermano. Como decía un testimonio que estaba dando el hermano Willy, que hay veces que nosotros nunca nos damos cuenta de qué es que nos libra Dios. Y podemos decir, no, pero eso no es persecución, eso no es que te quieran matar o que estén... No, hermano, usted no sabe. Hay veces que pueda ser, digamos, pongamos un ejemplo, hay veces puede haber alguna persona que usted tiene que tenga un negocio y usted pone otro negocio, se vuelve enemigo suyo. Y puede mandar a hacerle lo que usted quiera, pero hay veces que Dios lo libra de todas esas cosas. Sabemos que en todo momento y aún, hermano, en las iglesias se ha hablado y se dice muchas veces que hay envidias. Pablo lo dice en sus cartas que en aquellos tiempos también habían y ahora en estos tiempos también los hay. Aunque a veces no descaradamente se puede ver de que hay personas que tienen envidia de otros, pero sabemos que como humanos esas cosas pasan o tienen que pasar para que nosotros para que nosotros podamos ver el poder de Dios cuando nos está cuidando en todo momento. Y así como el testimonio de él, así también usted, hermano, hay veces que usted va en su carro y no sabe ni quién viene ni cómo va otro que va a su lado o el que viene de frente. Puede hacerlo. Y cuántas veces usted dice, wow, por poquito, pero le hice al carro así. Hay veces que una toma dice, yo le hice al carro así y por eso no choqué. No, hermano. Hay veces que es que Dios que lo manda a que usted se haga esa maniobra o algo así para librarlo de aquello. Pero hay veces nosotros siempre estamos y no nos damos cuenta. Yo me acuerdo que de un hijo mío, que hay veces que nosotros le decíamos, pero mira, le decía, porque donde vivíamos antes había que caminar una medio bloque quizás para donde guardaban ellos sus carros. Y entonces le decíamos a él, le decía, pero mira, ¿por qué tiene que venir hasta las 11? ¿Por qué no puede venir? Se le había dado permiso que llegara hasta las 11, ¿verdad? Y entonces le digo, pero a veces usted sabe, que el tráfico. Entonces le dicen a uno y entonces dice, pero ¿por qué tienes que esperar tanto? Pero él, gracias a Dios, pues por eso decía, no, pero ¿por qué si ustedes se preocupan? Yo ando bien. Porque gracias a Dios él siempre salía solo con amigos de la misma iglesia donde estábamos. Pero era una cosa, sí le digo yo, tú vienes bien, tranquilo y todo, pero ¿qué del otro que viene endemoniado o viene borracho o viene drogado? Y te da, lo mismo es, ¿verdad? Y entonces eso es lo que a veces uno de madre dice. Y entonces, y es una realidad, hermano, porque usted puede decir, no, pero si yo iba bien, pero ¿qué de aquel que venía drogado? Por eso es que decía también, alguien también en los testimonios que decimos de qué cosas y maneras Dios nos ha librado. Y así era Pablo. Y por eso que esto que se escribió, hermano, no era ninguna cosa por hablar de los corintios,
sino que para que ahora nosotros nos sirvan de ejemplo para poder nosotros vivir esta vida que a través, ¿verdad?, del Evangelio, nosotros podemos vivir una vida victoriosa pensando que tenemos un Dios todo protector, que Él es el que nos libra de todas estas cosas. Dice que a Pablo no se le olvida nunca de dar gracias, dice, por las oraciones hechas a Dios para que lo libraran de cada situación en que se encontraba, intercediendo constantemente por su seguridad. Sabemos que las iglesias que Pablo fundó tenían ese amor por él también, hermanos, y ellos estaban siempre orando por esas situaciones que podía pasar Pablo predicando. Ellos sabían de las cosas que le podían pasar, porque tal vez a esas mismas iglesias habían sufrido por eso mismo. Es por eso que nosotros, hermanos, ese martes es tan bonito venir a la oración, ¿verdad? Que hay veces, pues, como dice, hay algunas ausencias, pero Dios sabrá las cosas. Pero como dice la palabra del Señor, que donde estén 2 o 3 reunidos está Él. Sabemos que aunque estemos 2 o 3 reunidos en esa noche del martes de oración, Dios nos está escuchando y Dios va a escuchar esas oraciones intercesoras que nosotros hacemos. Hay veces, hay quienes pueden decir, pero tanto orar por Israel. Hermano, la palabra de Dios nos manda a decir que oremos por el pueblo de Israel. Fíjese que Dios lo protege, pero es necesario también que haya esa intercesión, porque a Pablo lo protegía Dios. Pablo había sido mandado por Dios, pero las iglesias, él les agradece a las iglesias por las oraciones que hacían por él para que Dios interviniera y no le pasara nada y todo fuera bien, ¿verdad?, en la predicación del Evangelio. En el verso 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo siempre está hablándole a ellos, ¿verdad?, que él basaba toda esta defensa que él quería hacer generalmente en su integridad y en su testimonio de una conciencia limpia de su ministerio apostólico. ¿Por qué Pablo tenía que hablar estas cosas? Porque había muchas cosas, hermano, que en las iglesias siempre hay enemigos, o en en las ciudades, podemos decir, la ciudad de Corinto. Él fundó la iglesia, pero también habían enemigos que no estaban de acuerdo con lo que Pablo decía. Y por eso Pablo siempre estaba hablando y diciéndoles que él no iba, como quien dice, con palabras humanas, sino que él iba a predicar el evangelio porque Dios lo había mandado. Él quería explicar de la manera más posible sus palabras para que no hubieran malos entendidos, ¿verdad?, de que él no estaba haciendo la voluntad de Dios, que había hecho porque en su corazón estaba muchas veces, ¿verdad?, ese amor por esas iglesias que hermano, que quién no va a decir si algo como dice, algo que a uno le cuesta, lo quiere más, ¿no? Yo hay veces que al pensar en Segunda Siloé, siempre digo que algo que se levantó, podríamos decir, de la nada, y que ahora somos Segunda Siloé, es algo que uno siente ese amor por esa iglesia. Entonces, es algo, y me imagino, y entiendo, ¿verdad, Pablo, como lo que sentía por esas iglesias que con tanto amor él levantó. Claro que eso todo es por la voluntad de Dios, ¿no? Pero también así, yo ahora, como digo, le entiendo, porque vieran que fue bien fuerte cuando a mí me dijeron de que si yo me iba, como quien dice, a hacer cargo de la iglesia. Y porque si yo no me hacía cargo, ese fue un momento, ¿verdad?, así de hablar. Yo tenía que irme de aquí, decirlo. Como quien dice que si venía otro pastor, porque yo no me hacía cargo al principio,
venía otro pastor, yo no podía quedarme aquí. Eso en un momento yo no lo entendí. Y dije yo, ¿pero por qué? Yo puedo irle a otro pastor predicar, ¿y qué tiene? ¿Por qué no me puedo quedar? ¿Por qué tengo que irme? ¿A dónde me voy? Decía yo. Y entonces es posible que Pablo también eso sentía. Y gracias a Dios, pues porque quedaron ellos, ¿verdad? Que Dios ya los había preparado también. Y bueno, aquí estoy todavía trabajando con ellos, haciendo lo que Dios me pueda poner a hacer y que pueda hacerlo hasta que Él diga. Pero esas cosas pasan, ese amor que uno empieza y como quien dice, y que lo ha visto crecer, es algo, hermanos, que no tiene palabras como para decirlo uno. Porque imagínense, todavía hay personas aquí, hermanos, que tienen muchos años desde que empezó la iglesia Segunda Siloé. Y entonces ese amor, manteniéndolo así, nos va uniendo más y sigue creciendo. Y eso era lo que tenía Pablo. Imagínense que haber sufrido tantas cosas y que una iglesia se viniera a, como quien dice, a destruir por unos falsos profetas o maestros que habían estado en esa iglesia de Corintios. Dice que él quería explicar, Pablo en este versículo basa en su defensa generalmente en su integridad y en su testimonio de una conciencia limpia y de su ministerio apostólico. ¿Por qué Pablo estaba siempre en esta carta de 2 de Corintios, habla como defendiéndose de lo que podían haber dicho de él? Es porque habían esas gentes que hablaban de Pablo, que como les digo, así como los esos que hacían las estatuas de Diana, ¿verdad? Que se convirtieron en enemigos de Pablo. Asimismo, hubieron otras personas también que se levantaron contra él. Como hoy en día, hermano, hay gente que se levanta contra el evangelio, como estaba diciendo la pastora Carolina, que de eso que se están hablando ya, que quieren poner en las escuelas. Y nosotros hay veces, nosotros nos callamos y no decimos nada, y por eso pues hay veces dejamos que todo eso entre. Pero el evangelio tiene que continuar, porque esto hasta el último momento, como dicen, va a llegar tal vez en momentos en que usted y yo podemos sufrir persecuciones que nosotros no las sabemos si las vamos a hacer o si las vamos a soportar. Pero solamente tenemos que pedirle a Dios que soportemos todo lo que venga por el amor a Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos, y sabiendo también que Él nos va a dar esa fortaleza en el momento adecuado. Como dice la palabra del Señor, que le decía a Pablo, tú no tienes que decir nada, sino que el Espíritu Santo es el que nos va a dar lo que tenemos que hablar. Y si el Espíritu Santo nos da lo que tenemos que hablar en un momento adecuado, eso va a ser lo bueno que nosotros vamos a hacer. Pablo él quería explicar de una mejor manera posible sus palabras de la primera carta para que no hubieran malos entendidos, o aún con la promesa que había hecho que en su corazón, que estaba al visitarlos en su viaje a Macedonia, y se disculpó tal vez por haber actuado con ligereza, y por eso en el libro de Eclesiastés nos habla en 5:6. Amén. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Amén. En esta parte que Pablo les está dando esta explicación, hermano, y habla en esta carta de 2 de Corintios, porque si ustedes recuerdan, en el estudio de la última versículo de la primera de Corintios, habla de que él iba a ir a visitarlos otra vez y que iba a traer la ofrenda que se había recogido para los santos, para los pobres de Jerusalén. Pero Pablo no pudo ir en ese tiempo que él había prometido. Entonces él se sentía mal porque él había prometido ir a visitarlos y no pudo ir.
Entonces, hay veces que nosotros podemos pasar por esas situaciones, que hay veces que decimos algo por ligereza, ¿verdad? Y no lo pensamos, no meditamos las consecuencias que pueda traer y después no lo hacemos. Y claro, nosotros decimos, sorry, perdóname. Pero Pablo él hubiera querido ir, pero él explica que hubieron situaciones que él no pudo para poder ir otra vez ver a la iglesia de Corinto. Y entonces en este capítulo 1 él está, como quien dice, disculpándoseles, pidiéndoseles, ¿verdad? Que sí, que le entiendan que él no pudo ir a verlos en ese tiempo, pero ya como dice en este libro de Eclesiastés nos habla de que nosotros no pudimos, muchas veces hacemos promesas a la ligera. Y entonces eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Para no ponernos después estar con pena, que ay no, que fíjate que no pude y que esto, sino que cuando nosotros hagamos algo, que lo hagamos con una seguridad, que todo sea llevado por el Espíritu Santo de Dios para que no vayamos a caer en estas cosas. Y dice que él decía que él los iba a ir a visitar porque tenía que ir a Macedonia y que por ahí iba a pasar. Y por eso es que él se sentía, ¿verdad?, que había actuado con una ligereza. Pero Pablo tenía el propósito de hacerlo, pero le fue imposible. Pablo le dice que tiene al Dios de verdad delante de él, que su propósito era sincero. Él pone a Dios como quien dice, de testigo, ¿verdad? Y de que lo que él quería era irlo a saber. Pero la incertidumbre de no saber, ¿verdad?, cómo fue que se propuso, dice, de esta visita, porque el interés por ustedes, dice, que él había predicado no era por ningún momento carnal, sino que él les predicó sin ningún interés y que siempre el interés era exaltar el nombre de Dios. Dice, si hubiéramos sido, dice, personas livianas y les hubieran dice él, le está hablando a los corintios en la parte de esta carta que dice que ellos no fueron personas livianas porque y ni les predicaron por compromiso, sino que ellos estaban confirmando su testimonio porque el Dios que es fiel en todo les puso eso de que les predicaran la promesa de salvación y que su gloria se cumplió en esas promesas que son en sí en el Señor Jesucristo. O sea que lo que él predicaba, les dice él que todo lo que él les predicó, todo era dado por Dios, ¿verdad? Y que la salvación que él les estaba predicando es algo que era una promesa que el Señor Jesucristo lo había hecho ya. Y eso era lo que él estaba predicándoles a ellos. Porque solo dice, en el sistema del Evangelio podemos tener promesas de gracia. ¿Por qué podemos tener promesas de gracia? ¿Por qué? Porque antes ustedes saben que las promesas de Dios muchas veces se basaban en lo que Dios hablaba, en todas aquellas reglas y mandamientos que Dios le dio a Moisés, que al final pues eran difíciles de hacer la realidad en la vida. Entonces, pero que el Evangelio del Señor Jesucristo, como es por gracia, es algo tan grande que nosotros no podemos darlo, ¿verdad? Solamente porque, no, pero es que el Señor Jesucristo murió por nosotros. No, hermano, Él no murió como quien dice solamente por nosotros. Él murió para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de esa promesa que Él vino a este mundo a morir por nosotros. Y como les digo, es algo que dice que la promesa viene, ¿verdad?, por Cristo al morir y su cumplimiento por medio de Él, y que es un amén para gloria de Dios por la predicación del Evangelio de los apóstoles. Dice que yo siempre me llamaba la atención cuando dicen, el sí y el amén. Y bueno, hoy me tocó estudiar un poquito de eso y decía yo, bueno, porque hay cosas que a usted como que dice, le dan cosas así cuando usted lee el Evangelio, no sé si a usted le pasa. Hay veces a mí, hay cositas que digo yo, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces yo me acuerdo cuando yo empezaba a leer la Biblia, pero no aquí, sino que en mi país.
me entraban curiosidades porque algunas cosas yo no las entendía. Era una parte que como que hasta me pelaba pensando, viendo cuando dicen, y los hijos de los hombres se casaron con las hijas, los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Y yo a veces no hallaba ni a quién preguntarle y la leía y no la entendía. Entonces decía yo, ¿y cómo es eso? ¿Cuáles son las hijas de los hombres? Entonces, ¿cuáles son las hijas de Dios? ¿Verdad? Entonces, yo soy de las personas que cuando me viene una cosa así, me meto hasta que trato de ver hasta qué es lo que quiere decir, porque eso es lo de la palabra de Dios, hermano. Hay cosas que nosotros estudiamos y la vemos y decimos, ay, pero lo podemos dejar, ay, pero es palabra de Dios. No, hermano, hay veces que hay que saber por qué está escrita, por qué se dijo. Porque así es como nosotros vamos a aprender lo que es la palabra del Señor, porque nosotros no vamos a hacer algo como dice, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor para saber qué es lo que Dios nos quiere decir, porque puede ser que usted, hermana Iris, la lea de un modo y en el momento en que ella la leyó le dijo algo así, dice, ay, sí, ¿verdad? Pero a usted tal vez al momento de leerla le va a dar otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios toca a la persona en su momento, en su necesidad, cuando la está leyendo y la está queriendo comprender. Eso es lo grande de la palabra del Señor, que cada uno de nosotros podemos escudriñarla y cada uno nos va a dar una abundancia de palabras, de pensamientos, de amor, del qué sé yo. Eso es lo bueno, hermanos, de que nosotros podemos escudriñar en estos tiempos ya la palabra del Señor y saber qué es lo que Dios nos está hablando. Porque dice que de que Dios es el que confirma toda la verdad por aquellos gentes que predicaron en aquellos tiempos, porque ellos son ungidos para ministrar eficazmente para que sea la verdad predicada. En 1 de Juan 2:20. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. ¿Qué es para ustedes la unción del Santo? ¿Qué es para ustedes la unción de Dios? Cuando dice la unción del Santo, es la unción de Dios. ¿Se siente usted ungido? Amén. Hermano, la unción del Santo usted no tiene que sentir que fue bañado con algo. La unción del Santo usted tiene que sentirla cuando usted siente ese ardor por amar a Dios, por servirle a Dios, por estar en aquella comunión con Dios. Porque cuando usted está en aquella comunión, ahí es donde puede venir la unción de Dios para confortarlo, para sanarlo, para darle lo que usted necesita. Muchas veces, me imagino yo que algunos pensarán que como antes, ¿verdad? Que los ungían y dicen que les echaban el poco de aceite. Y ya decían que por eso es que ya estaban ungidos. ¿Sabe que cuando ungen a los ministros allá en las convenciones, cuando los ungen, cuando ungieron a mi esposo, le dieron, yo tengo todavía el bote que le dieron de lo que les pusieron, el aceite que les pusieron. Y entonces, según yo, dice, le van a echar, cuando le dieron el bote, pensé que todo el bote se lo iban a echar. Pero no, hermano, porque eso no es necesario, porque el aceite solo es un simbolismo. Nosotros desde que creímos al Señor Jesucristo y fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ya la unción está en nosotros, así como estaba en Pablo, estaba en todos aquellos apóstoles que predicaron la palabra del Señor. Pero no estemos nosotros queriendo que dicen, no, pero es que a mí no me han ungido. Aquí el pastor le puede poner y la puede bañar de aceite y usted no está ungida. Porque la unción viene de arriba, la unción viene de Dios.
Y eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre queriendo y pidiéndole a Dios. Como le digo, usted va a ser ungida cuando somos ungidos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es que Pablo, ¿verdad? Estaba en esa forma queriendo hablarle a los corintios, ¿verdad? De cómo él se sentía, porque Pablo en sí se sentía mal por aquella carta que había escrito. Porque crean, hermano, que un pastor, cuando tiene que ir a corregir a alguien, no es fácil. No es fácil, hermano. Es algo tan difícil, tan doloroso, llamar a una oveja que ha cometido algo y traerla y decirle, mira, tú has hecho esto, y el Señor dice esto y esto. No es fácil para un pastor. Como también, yo no sé, usted, que hasta para decirle a un hijo, a veces hay cosas que no es fácil decírselas, ¿no? Porque usted sabe que lo va a, no tal vez a herir, porque las cosas tal vez puedan ser verdad lo que usted le está hablando, pero le va a doler. Entonces Pablo, después de que escribe la primera carta, esa carta a los corintios, y les hace saber de todo aquello que había estado pasando en la iglesia, él tenía que, y él tuvo que mandarles a decir que tenían que corregirse. Después él le dolía haber hecho aquello. Él pensaba, ¿cómo se sentían los corintios de eso que él les dijo? Eso era lo que pasaba con él. Eso era lo que a él lo detuvo de ir a la segunda viaje a Corinto. Ese dolor que él sentía por ellos. Dice que él sabía que el Señor lo había sellado, pero no solo dice con su imagen en el corazón, sino con los dones milagrosos del Espíritu que atestiguaban de él, de lo que él era en Dios. Dice que él estaba también, dice, había sido sellado con las arras del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes qué es arras? ¿No? Dígame si sabe o no. No. Dice, arras es objeto o suma de dinero que el comprador entrega al vendedor en el momento de hacer un contrato. Las arras tienen un valor jurídico. Por eso es que cuando habla Pablo, sí, como un contrato, algo que se da. Yo una vez me dieron arras, pero yo no sabía ni por qué me las daban. ¿Por qué le digo eso? Porque yo fui casada en la iglesia católica y ahí se da eso. Hacen esa cosa de ese rito. Pero a leer, como le digo, hay cosas que uno las hace a veces, ¿verdad? Porque no sabe, pero leyendo y estudiando la palabra del Señor, uno se da cuenta más bien de todas las cosas que tienen su significado y un porqué. Cuando se habla aquí que dice que Pablo fue sellado con las arras del Espíritu Santo, es de que a él fue, como quien dice, le fue dado algo valioso a él por el Espíritu Santo, algo que vale mucho. Como dice aquí, las arras tienen un valor jurídico. Hay valor en esa cosa. No es solamente que el Espíritu Santo lo selló a usted, hermano. No hay veces que nosotros tomamos muy a la ligera muchas cosas de que Dios hace en nosotros y por eso hay mucha gente que se aparta del Evangelio, que se va, hermano, porque no saben lo que Dios ha dado, no saben lo que Dios les está dando cuando viene a Él.
Porque como dice, ay de aquel que pierda esta salvación tan grande. Hermano, la salvación es algo tan grande y muchos la desprecian, la dejan. Todo aquel que se aparta del Señor es porque ve de menos la salvación. Hablamos nosotros a veces que este ya perdió la salvación. No, la salvación no se pierde. El que se pierde es la persona a quien se la habían dado. El hombre a quien se le habían dado. Esa es la que se pierde. Porque la salvación vuelve a Dios, porque ese es el que la da. Entonces nosotros, hay veces, como le digo, vemos esas cosas que son tan valiosas, pero no las tomamos como cuando dice, con amor, con cariño, cuidarla. ¿Y qué es cuidar la salvación? Es de que nosotros sigamos adelante con el Señor Jesucristo creyendo en Él. Por eso es que dice que Pablo fue sellado con las arras del Espíritu Santo. O sea, es algo que se le dio a Pablo para que pudiera ser ahora y decir nosotros que Pablo fue un gran hombre, seguidor de Cristo. Dice que las arras se usaron en el pueblo de Israel mucho tiempo. Génesis 38, 17, 20. Amén. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tus manos. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrío de las cabras por medio de su amigo, el adomita, para que éste recibiere la prenda de la mujer, pero no la halló. ¿Saben de quién se trata esta historia que ha leído el hermano? Se trata de Tamar y Judá. Tamar era una mujer que fue esposa de uno de los hijos de Judá, pero no le dio hijos. No, el hijo no, o sea, no hubo hijos. Y Judá, hubo un momento en que la dejó, que no le quiso dar el último hijo porque todos se morían. Entonces él se va y la toma como por una prostituta, porque ella se vistió diferente, cubriéndose su cara, y la tomó como una prostituta a él y se allegó a ella. Como pago, él le dice que le va a dar un cabrito de sus manadas, ¿no? Pero ella lo que le pide, dice, es el sello, que es algo bien importante para un hombre, el báculo y... ¿cuál fue otra cosa que me dijo? ¿Ah? El cordón. El cordón me imagino que es el que donde se amarran que se ponían para detenerse las vestiduras. Entonces, eso es algo bien importante para el hombre. Pero ella le dijo, cuando él le mandara el cabrito, ella le iba a devolver esas cosas. Entonces las dejó como prenda. Era algo valioso, ¿verdad? O sea, eran como modo de arras que él estaba dando a aquella prostituta. Entonces, cuando viene y le manda el cabrito, ella sale embarazada, queda embarazada de Judá. Y cuando él pregunta y le dicen, ¿verdad?, que hay que quemarla y hacerle cosas porque había profanado el nombre de ellos, ¿verdad? Porque ella era casada viuda de uno de los hijos de él. Entonces ella dice que no, que ella está embarazada del que es dueño de aquellas arras. O sea que eso era algo valioso, fue valioso para aquella mujer para salvar su vida. Fue valioso también para aquel hombre cuando las entregó, pero las entregó ligeramente, no les tomó importancia de lo que podía pasar. Y es así, Méndez, de nosotros, hermanos, que vemos cosas que no tienen importancia, pero para Dios sí tienen.
Como muchas veces nosotros decimos, ay, sí, pero, como dice, hay muchos que dicen, no, dice, pero yo puedo pecar hoy, mañana voy a la iglesia y me arrepiento. Eso no es así. Ahí es donde dice que nosotros prostituimos la gracia de Dios. La gracia de Dios es que cuando nos llamó es para servirle a Él. Y como dice, hay de aquel que después de haberlo conocido no se vuelva atrás. Pues en aquel tiempo, las arras del Espíritu, las arras que Pablo recibió fue el Espíritu Santo. Y ese es también el que nosotros ahora hemos recibido. Porque Pablo dice, las usó también, ¿verdad? Para todo aquello porque necesitaba hablar de la palabra de Dios. Y nosotros también necesitamos hablar de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento Pablo nos habla de que Dios cumplirá sus promesas y que en prueba de ese cumplimiento nos dio el Espíritu Santo a modo de arras. No solamente se las dio a Pablo, nos las dio a nosotros también. Y eso es como una garantía de que seremos salvos con este sello porque somos aceptos delante de Dios. ¿Sabe que es algo tan precioso, verdad, de lo que habla Pablo en esto y que nosotros tenemos derecho a todo esto? Porque Pablo aplicaba la acción decisiva del Espíritu Santo expresado por 3 aorísticos. Él fue ungido, fue sellado y fue dado. Por el Espíritu Santo antiguo ungían sacerdotes, a reyes, profetas, como un testimonio efectivo. La unción lleva los conceptos de autenticidad y confiabilidad, como lo dice Primera de Juan 2:20. 2:20. ¿Usted la tiene? Dijeron luego los judíos en... Ay, perdón, estoy en Juan. Perdón. Primera. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Habíamos leído eso? No, vea, no hemos llegado todavía a primera de Juan. Pero ya lo está dicho en la palabra del Señor, que nosotros tenemos la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo en nosotros. Ya ven, hermanos, que es necesario buscar siempre esa llenura del Espíritu Santo. Pablo dice, había sido sellado por el Espíritu de Cristo en 2 Corintios 3:4. Amén. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. Así que podemos ver, hermano, que el cambio que nosotros hemos hecho, ¿verdad?, para acercarnos a Dios, es porque estamos ungidos con ese Espíritu Santo, así como fue ungido Pablo. Dice que en esta carta Pablo estaba mucho, como dicen, queriendo ser una carta abierta para aquellos corintios que vieran de que él había fallado en no ir a ese viaje, pero que nunca fallar era en su integridad personal, que él siempre había estado pendiente de ellos, pero que por razones que él no, algún momento no entendía, él no había podido ir, porque él se estaba preocupado y tenía ese amor por esa iglesia, y por eso es que dice que pone a Dios como testigo de su veracidad.
eh, había escrito en su primera carta y que los hermanos, lo que él había escrito en las primeras cartas se sintieran, él estaba como dolido porque ellos también habían sido ofendidos quizás con lo que él había puesto y por eso determinó no ir en aquel momento. Recordemos que había muchos desórdenes en la iglesia de que se hacían aún alarde de los dones, ¿verdad?, que se manifestaban. Habían desórdenes en la cena del Señor y había una parte que se hablaba del incesto. Es posible que al no ir de cuando les prometió, sino que esperaría para verlos y así sentirse alegre y regocijado con ellos. Como les decía, muchas veces cuando el pastor no se puede sentir bien o le duele cuando tiene que llamar la atención por algo a alguien en la iglesia, es algo que Pablo sintió en aquel momento de todo lo que les había dicho en la primera carta a los Corintios. Él se sentía adolorido y pensaba que por algún momento ellos estaban como dolidos con él. Y él deseaba ir a verlos otra vez, pero a regocijarse con ellos, decía, a exaltar el nombre de Dios, pero a sentirse bien con ellos. Y todavía él sentía quizás que, como quien dice, yo fui muy fuerte con esta iglesia. Y por eso él no se sentía con ese deseo como de ir. Ahora podemos decir, ay no, y me siento apenada con la hermana, ¿verdad? Porque él hice eso. Así quizás Pablo se sentía y por eso él no pudo ir a visitarlo. Pero él siempre con el amor que Dios había derramado en su corazón, tenía ese amor por las iglesias que él fundó, como ahora también nosotros podemos sentir ese amor de Pablo, porque estas cartas a nosotros nos ayudan, hermano, mucho. Hay veces que nosotros decimos, ay, sí, pero aquello fue escrito a los corintios, porque aquellos estaban haciendo esto otro, y aquí no se hace eso, pero hacemos otras cosas tal vez. Tal vez eso allá no, pero hacemos algo otras cosas que al Señor no le agradan. Y por esa razón, todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a ser mejores siervos de Dios, ¿verdad? Porque como dice, así como Pablo fue sellado con el Espíritu Santo, así también nosotros hemos sido sellados con ese Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros ahora a seguir adelante y esperar, ¿verdad?, que el día que el Señor nos llame, nosotros estar pendientes y listas para poder ir con ellos, con Dios a ese lugar eterno que Él nos tiene. Porque dice que todas las promesas de Dios sobre Él son sí y el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y que Él nos confirma en nosotros y en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también, estoy en el verso del 20 para abajo, ¿no? Él nos confirma, dice, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios, dice, por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Sí, aquí le dice, porque con vosotros, dice, en el 23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Aquí se ve, ¿verdad?, lo que Pablo sentía con lo que le había escrito, el dolor que sentía por lo que le había escrito en su primera carta a los Corintios, pero este segundo capítulo le tiene que haber servido, o esta segunda carta a los Corintios, para que ellos se sintieran bien con Pablo y pudieran, como quien dice, pongámoslo así, perdonarlo, ¿verdad?, por lo que había pasado, pero sabiendo que todo esto fue necesario porque las cosas que estaban pasando no eran, ¿verdad?, para gloria de Dios, sino que en algún momento hacían que la iglesia fuera vituperiada por aquellos que no le servían a Dios. Como hoy mismo nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Dios, sellados con ese Espíritu Santo, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros impartimos a otros,
sino que nosotros debemos de estar siempre haciendo todo en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por las arras del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y espero que la próxima escritura o estudio lo va a traer otra persona, pero estúdielo usted primero para que cuando venga aquí le entienda más y pueda usted también algún día testificar de lo que Dios hace por medio de la palabra